A sus 25 años, Sylvia Green estaba muy acostumbrada al lujo y la riqueza en la que había vivido desde que nació. Su madre murió cuando ella tenía 7 años, pero su padre hizo todo lo posible para asegurarse de que a su amada hija nunca le faltara nada. Lance Green siempre ha sido un hombre de gran voluntad y por lo tanto, después de graduarse de la universidad, dirigió todos sus esfuerzos hacia el desarrollo de su propio negocio. A los 29 años ya había hecho su primer millón y 13 años después aumentó varias veces su capital. Pero mientras el señor Green estaba preocupado por las inversiones y los márgenes de ganancia, tuvo que confiar la educación de su hija a varios ayudantes que trabajaron en la casa familiar a lo largo de los años. Sylvia terminó por no ser tan cercana emocionalmente a su padre, pero sabía que vivía muy cómoda. Ella no entendía muy bien lo que realmente hacía su padre y ni siquiera estaba muy interesada. Solo sabía que él le dio suficiente dinero para mantener su nivel de vida. Por lo tanto, ella no aprendió a respetar los negocios de la familia. Cuando llegó a la mayoría de edad, todo lo que sabía hacer de manera eficiente era gastar el dinero que ganaba su padre, una cantidad bastante considerable, pero que este había acumulado con años de arduo trabajo. Por supuesto, Lance Green trató de persuadir a su hija para que cambiara su estilo de vida, aprendiera algo sobre el negocio familiar y tal vez incluso asumiera un papel de responsabilidad dentro de la empresa. Pero el momento adecuado para enseñarle a la pequeña ciertos valores ya había pasado. Ahora se había vuelto muy difícil cambiar la forma en que Sylvia enfrentaba la realidad y las dificultades de la vida, porque, a decir verdad, no había enfrentado muchas dificultades hasta ese momento. Todo se resolvía con la ayuda de uno de los empleados de la casa o con el dinero de su padre. Sylvia era capaz de evaporar una cantidad de dinero equivalente al salario mensual de un abogado o gerente en una sola visita a la zapatería. Además, la joven no parecía avergonzada en lo más mínimo por alardear o malgastar el dinero de su padre. En las redes sociales tenía varios seguidores que solo querían seguir su día a día de lujos y gastos, y esa fue una gran excusa que se dio a sí misma por la intención de seguir viviendo de esa manera vacía y frívola. Pero Lance Green se cansó de tratar de hablar con su hija y no ver ningún cambio. Entonces decidió arreglar un matrimonio para ella con el hijo de un congresista, lo que fortalecería su posición comercial y le brindaría un apoyo político confiable de parte de su influyente yerno. Fue una noche de abril que el señor Green le habló a su hija sobre este tema. Sylvia, sabes que ya no soy tan joven y los negocios me consumen la energía. Quiero asegurarme de que siempre tengas todo lo que necesitas en la vida hasta tus últimos días, le dijo. Sylvia estaba perpleja. Además de no entender lo que realmente quería decir el padre, parecía que sabía que iba a morir o enfermar en los próximos días o meses. Entonces, mirando profundamente a los ojos de su hija, el señor Green reunió fuerzas y esperanzas y fue directo al grano. Dijo que quería que se casara y que ya había encontrado al pretendiente perfecto, un político. Sylvia pensó que su padre estaba bromeando o volviéndose loco, pero él siguió discutiendo y luego se dio cuenta que hablaba en serio. Las cosas habían ido demasiado lejos para Sylvia. Conocía a John Montgomery. Era hijo de la pareja de su padre, pero Sylvia y John nunca fueron amigos y ella nunca consideró la posibilidad de que ese hombre algún día pudiera ser su esposo. No sabía qué decirle a su padre. Su falta de reacción y voz fue interpretada por el señor Green como una aceptación de la propuesta, por lo que el padre comenzó a hacer llamadas y trabajar el mismo día para que su plan se cumpliera. La primera persona con la que habló Lance Green fue su socio, el señor Montgomery, padre de John, quien también pensó que la propuesta era maravillosa. El negocio de la familia Montgomery también estaría mejor con esta unión de sus hijos. La planificación de la boda fue un proceso largo y laborioso. Sylvia Green, como siempre, dejó toda la responsabilidad de la organización a su padre y a las personas que su padre asignó para el trabajo. La ceremonialista contratada incluso comentó que nunca había trabajado en una boda tan lujosa sin que la propia novia participara en ella, y por este motivo rezaba para que todas las decisiones suyas y del equipo acabaran siendo del agrado de Sylvia. Alquilaron el mejor hotel de la ciudad para el momento de la boda y un chef griego para que se encargara de todo el buffet que se serviría a los invitados. Cuando llegó el día de la boda, toda la élite local se reunió allí. John Montgomery, el novio, ya había tomado su lugar en el altar y los invitados esperaban ansiosos la entrada triunfal de la novia. De vez en cuando consultaban sus relojes y lanzaban miradas curiosas hacia el fondo de la sala, esperando que en cualquier momento se abrieran las puertas y anunciaran la
presencia de Sylvia Green. Pero pasó el tiempo y la novia no entró. Los invitados no entendían qué podía causar tal retraso. Lance Green había vivido ese día al máximo. No había pensado en otra cosa que en el matrimonio de su única hija con el heredero de la fortuna de su amigo y socio. Pero Green no llegó a donde está por casualidad. Sabía cómo detectar una crisis. Cuando la demora se hizo demasiado notoria y ni él ni ninguno de sus empleados pudieron comunicarse con Sylvia por celular, el empresario se dio cuenta de que estaba envuelto en un escándalo frente a toda la élite financiera de la ciudad. Seré sincero contigo, Lance. No esperaba tal comportamiento de su hija. ¿Te imaginas lo que la gente pensará de mí ahora?, dijo el señor Montgomery, esforzándose mucho por no insultar a su amigo en el acto. Lance Green estaba furioso, pero no dejó que se notara. Entendió que la responsabilidad de toda esta vergüenza era solo suya. Después de todo, él había organizado esta boda e hizo todos los preparativos. Su hija, para variar, no tendría cuentas que pagar con toda esa gente que permanecía plantada en el salón del hotel. Cuando regresó a casa, su padre encontró a Sylvia profundamente dormida en su habitación, como si fuera un día cualquiera. Era obvio que a la joven no le importaba el daño hecho a la reputación de su padre. El hecho es que Sylvia no tenía idea de cómo cambiaría su vida a partir de ese momento. Esa noche, Lance Green se quedó en su oficina hasta casi la medianoche, analizando todas las opciones posibles sobre cómo contener o corregir el comportamiento totalmente reprobable y malcriado de su hija. El señor Green entendió que cualquier cosa que hiciera antes sería ineficaz, ya que desafortunadamente había perdido su posición de autoridad en la vida de ella. Antes de irse a la cama, el empresario tomó la única decisión que consideró acertada por el momento. Sabía que cambiaría drásticamente la vida de Sylvia, pero después de lo que había hecho, no veía otra salida. Tendría que demostrarle de una vez por todas que ella, como ninguna otra persona sobre la faz de la tierra, podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. A la mañana siguiente, Sylvia aún dormía, como de costumbre, cuando su padre se despertó e intentó hablar con ella. Sin éxito, salió de la casa y la llamó más tarde, obligándola a despertarse. Irritada, Sylvia se llevó el celular a la cara y no tuvo tiempo de comunicarle su descontento a su padre. Hija, comenzó el señor Green, voy a hacer un viaje de negocios muy largo. No tengo idea de cuándo volveré, pero ahora no importa. Lo que necesitas saber es que todas tus tarjetas de crédito han sido canceladas por ahora. Te compré una casa en Nebraska. Ahí es donde vivirás por un tiempo. Su seguridad ya recibió las instrucciones y hoy irás a tu nuevo hogar. El señor Green colgó el teléfono abruptamente antes de que su hija tuviera la oportunidad de responder. Luego, Sylvia trató de devolverle la llamada a su padre, pero no pudo comunicarse con él. O la llamada no se realizó o el teléfono celular estuvo sonando hasta que se agotó el tiempo. Pero Sylvia no estaba tan preocupada. Después de todo, ¿cuáles eran las posibilidades de que su padre tomara esa actitud? Ella pensó que era otra de sus amenazas, nada nuevo en su relación. Sylvia era plenamente consciente de lo que había causado al no asistir a su propia boda y sabía que despertaría la furia de su padre, pero pensó que luego de unos días todo volvería a estar tranquilo, que todo volvería a ser como antes. Sylvia planeó quedarse en la cama un poco más. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por un fuerte y autoritario golpe en la puerta. Era el guardia de seguridad de la mansión, avisando que Sylvia solo tenía 30 minutos para arreglarse y que las órdenes del señor Green habían sido claras. En caso de que Sylvia no cooperara y no empacara sus cosas, el guardia de seguridad tenía carta blanca para empacar él mismo las maletas de la mujer, eligiendo lo que creía que era mejor para que ella llevara a Nebraska. ¿De verdad cree que me voy a ir a vivir a una finca?, gritó Sylvia enojada. El guardia de seguridad entró y le exigió que cooperara, en un tono en el que el empleado nunca había usado antes con ella. Dijo que tenía que cumplir las órdenes del señor Green y que él era su jefe, no ella. Después de todo, ella ni siquiera tenía más tarjetas de crédito activas en este momento. Sylvia se dio cuenta de que esta vez su padre hablaba en serio y decidió cooperar, pero se sintió profundamente molesta. Llegar a la casa en Nebraska tomó unas 6 horas. Cuando llegaron a la finca, ella ya estaba bastante cansada. Durante el viaje había rezado para que todo esto fuera solo una broma, un susto orquestado por su padre. Sin embargo, mientras el auto avanzaba por la carretera, vio que efectivamente se dirigían a algún lugar de Nebraska, lejos de los centros comerciales, las tiendas de diseñadores y la civilización urbana. Cuando vio la casa que su padre le había reservado, Sylvia quiso huir, pero como no había para dónde correr, tuvo que contentarse con aceptar todo en silencio. La casa
elegida por el señor Green no era muy grande, y toda la acción del tiempo se notaba en su pintura y accesorios. El guardia de seguridad no perdió ni un minuto y apenas bajó del vehículo comenzó a llevar las maletas de la mujer a la casa. Dijo que tenía mucho más que hacer en nombre de su empleador y que esperaba llegar a casa antes del anochecer. Cuando el auto tomó la curva del camino de tierra y aceleró hacia la carretera, Silvia tuvo la certeza de que no se trataba de una broma o un susto de su padre. Era de verdad. Había cruzado la línea y estaba sola en lo que solo podía describir como un lugar horrible y olvidado por Dios. Se sentía vacía por dentro y triste. Quería llorar, pero su orgullo no se lo permitía. De hecho, lo que estaba sintiendo era puro odio, como no lo había sentido desde que era una niña. Tan pronto como abrió la puerta principal, Silvia notó que la casa estaba aún peor por dentro. Todo el mobiliario era viejo y estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Había telarañas en las esquinas de las paredes. En ciertos lugares, cuando ella pisaba, la madera del suelo crujía. Se necesitaría al menos un mes para limpiar todo, pero tenía que empezar. Después de todo, iba a necesitar dormir y comer allí, a menos que ocurriera un milagro. Para una joven que nunca necesitó usar escoba, trapeador y productos de limpieza por más de 5 minutos en su vida, limpiar esa casa fue una tarea agotadora y compleja. Solo tomaba descansos para beber agua y comer algunos bocadillos que había traído preparados de la mansión. Incluso cuando comía, lo hacía con ansiedad por el odio que sentía y que de alguna manera le daba fuerzas a la joven mimada para continuar con la limpieza. Silvia solo se calmó alrededor de la medianoche, cuando finalmente vio esa casa razonablemente limpia y mínimamente habitable. Estaba tan cansada que no podía encontrar fuerzas para hacer comida para sí misma, así que se fue a la cama con el estómago vacío. A la mañana siguiente, Silvia fue despertada por un misterioso golpe en la puerta. Ella no entendía quién podría ser. Se sentía débil y hambrienta. Al abrir la puerta, vio a una señora de aspecto muy frágil parada en la entrada sosteniendo una canasta. «Hola, querida», dijo la señora. «Mi nombre es Teresa Alvin. Soy tu vecina y te traje comida, porque sé que en esta casa no hay nada». Silvia sonrió a la señora, que parecía muy amable y tranquila. La joven no supo muy bien qué hacer, pero terminó tomando la canasta que había ofrecido la anciana y la invitó a pasar. Teresa vio los pisos limpios y se preguntó cuánto tiempo y esfuerzo habría invertido esta niña en la limpieza. Se sentaron en el único sofá de la pequeña habitación y hablaron. Teresa sabía que Silvia estaría allí por mucho tiempo y que para mantenerse, Silvia necesitaría un trabajo. Silvia estaba conmocionada. Hasta ese momento de su vida nunca había tenido ninguna ocupación. ¿Qué quiso decir esa señora? Con mucho tacto, Teresa se las arregló para señalar que el área en la que vivía ahora necesitaba a alguien para entregar el correo de la gente, y pensó que Silvia podría aceptar el trabajo. La joven no supo qué decir y pensó por un minuto. Su padre realmente parecía que hablaba en serio y no la ayudaría en absoluto. Sus tarjetas de crédito no servían y en su casa no había más víveres que esa canasta que Teresa había traído por pura generosidad. Silvia no tenía idea de cómo funcionaría eso, pero se sintió obligada a aceptar la propuesta. Ser cartera resultó ser un trabajo más fácil de lo que Silvia había imaginado. Tendría que ir a un puesto específico en la región para recoger el correo y luego entregarlo en todo el perímetro de la aldea. No había muchas residencias alrededor, pero estaban un poco alejadas unas de otras, ya que había muchas granjas y ranchos. La primera semana le tomó un día entero recorrer todo el perímetro. No podía orientarse en los caminos de tierra de la región, ya que todos parecían iguales al principio. Pero Silvia no se dio por vencida. Sentía que necesitaba el dinero que traería ese trabajo. Poco a poco se fue acostumbrando al trabajo y en solo una mañana logró entregar todo el correo. Nunca antes había recibido una carta y no sabía cómo se sentía. Trabajando en Nebraska, descubrió lo felices que eran las personas cuando recibían una carta de un ser querido o sobre un asunto importante, y también lo nerviosos e irritables que podían estar cuando las noticias no eran buenas o cuando subían los impuestos. Darse cuenta de que su trabajo era útil para esas personas hizo que Silvia se sintiera bien consigo misma. Un día, al pasar por una de las casas de la zona, la joven notó algo extraño en la ventana. La atención de Silvia se centró en una niña de unos 7 años, parada en la baranda de una ventana. La joven corrió hacia la casa sin dudarlo. Lo que vio dentro la horrorizó. El piso estaba casi completamente cubierto de botellas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos. Parecía que la casa no había tenido una buena limpieza en meses. Silvia caminó con cuidado alrededor de la basura y se acercó a la niña. Le dije que mantuviera la calma mientras la abrazaba para sacarla de esa situación peligrosa. No había nadie en la casa, excepto esta niña, por lo que decidió llevarla a su casa. El nombre de la niña era Jane Long
y cuando le preguntó a Teresa sobre la niña, se enteró de que su madre se llamaba Carolyn Long y que la criaba sola. Corrían rumores de que Carolyn había quedado embarazada de un camionero que pasaba por la ciudad acarreando ganado. Se decía que la mujer disfrutaba bebiendo y siendo vista en las ruidosas fiestas de los alrededores. Silvia abrazó a la niña. Teresa dijo que les preguntaría a los otros residentes si alguien tenía idea de dónde estaba Carolyn, pero en ese momento lo mejor sería llamar a la policía. Al parecer había pasado mucho tiempo desde que Jane había comido. El pan, la fruta, la leche y la merienda servida por Teresa fueron devorados casi instantáneamente por la niña. Silvia no podía creer que había encontrado a la niña sola y abandonada. Sus ojos estaban llorosos por la emoción. ¿Y si ella no hubiera pasado por la casa, qué hubiera sido? Cuando Jane pareció satisfecha, Silvia la puso en una cama extra en la casa de Teresa. Poco después, Silvia fue a la comisaría local y explicó la situación. El oficial que la atendió fue un joven decidido y simpático llamado Andrew, que se ofreció a ayudar. Lo primero que hizo Andrew fue poner a Carolyn, la madre de Jane, en una lista de personas desaparecidas y emitió una declaración a las agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley sobre su desaparición. Carolyn Long fue encontrada 12 días después viviendo en una casa al norte con otros 2 hombres. Al llegar, la policía pronto se dio cuenta de que la mujer estaba bajo los efectos de las drogas. El abandono y uso de estupefacientes sería sin duda motivo suficiente para que el estado de Nebraska retirara la custodia de la niña a su madre y la enviara a un orfanato. Cuando el oficial Andrew le contó esto a Silvia, la heredera quedó atónita. Había vivido con Jane todos esos días y se había encariñado. Además, pensó que sería un final injusto para una niña inocente que no tenía nada que ver con las adicciones de su madre. Para Silvia, Jane ya era como una hermana pequeña. Apenas el policía salió de su casa, Silvia fue a la casa de Teresa y le dijo, en tono decidido, que quería adoptar a Jane. A la anciana la tomó por sorpresa, pero le gustó la idea. «Estás haciendo lo correcto, cariño», dijo. «No será fácil para Jane, extrañará a su madre, pero ella no se merece un orfanato». En 3 meses, Silvia obtuvo la custodia de Jane. Silvia también comenzó a repartir correo en distritos más grandes. Así ganaría un mejor salario para satisfacer las necesidades de la niña. Teresa siempre estaba cerca y ayudaba siempre que podía. Incluso Andrew venía de vez en cuando para ver si todo iba bien. Después de todo, había seguido este caso desde el principio. Teresa sospechó que el policía estaba interesado en la joven, pero Silvia tenía muchas otras cosas en mente en ese momento y estaba realmente interesada en ellas. Era como si ya ni siquiera recordara el pasado, cuando no era más que una niña mimada e hija de un millonario. Pero un día, al llegar a casa después de repartir todo el correo en 3 distritos diferentes y abrazar a Jane, Silvia es sorprendida por la llegada de un Mercedes. Hacía meses que no pensaba en ello, pero cuando vio el coche aparcado, supo quién estaba allí, después de tanto tiempo sin noticias. Pero Silvia no se sentía resentida ni llena de odio. Ahora ella era feliz. Tomó a Jane de la mano y salió gritando, ¡Papi! Una vez fuera del auto, el señor Green hizo una mueca de asombro. Definitivamente no fue la recepción que esperaba. Silvia lo abrazó con fuerza y le pidió a Jane que también abrazara al abuelo. El millonario no sabía qué pensar. ¿Era cierto que su hija estaba siendo cariñosa después de tanto tiempo? Sintió que se le humedecían los ojos y abrazó a su hija y a la pequeña. Besó la frente y el cabello de Silvia con emoción. Se dio cuenta de que dejarla vivir en una granja remota sin duda había cambiado su percepción de la vida y la realidad. Sin embargo, el señor Green también se dio cuenta de que había cometido un error al tratar de arreglar un matrimonio para ella. Sin que Silvia se lo esperara, la miró profundamente a los ojos y le dijo, «Hija mía, lo siento». Abrazados, los 3 entraron en la pequeña casa. Volvieron a ser una familia. Silvia finalmente estaba lista para volver a la ciudad, si así lo deseaba. Si te gustó la historia, por favor dale like a este video y probablemente ese otro video que está apareciendo en la pantalla en este momento también te va a emocionar. Buena sesión y hasta la próxima.